Pueden sentarse, mis hermanos. Go ahead and take your seat. Me da gusto verles. It is good to see you. Y vamos a aprovechar el tiempo Let's go ahead and take advantage of the time. y vamos a estar viendo un estudio. We're going to go over a study. Así es que saque su Biblia, su cuaderno, su pluma y escriba lo más que pueda. And Aprenda lo más que pueda. learn as much as you can. El tema que vamos a estar viendo hoy The teaching we're going to go over today se llama la unicidad. Unicidad. Un solo Dios. one God. Un solo Dios. Alright. Y vamos para esto, vamos a estar viendo varios textos para comprobar este tema. We're going to go over several scriptures to prove this point. Hay muchos textos en la Biblia There's many scriptures in the Bible que aparentemente that apparently hablan de que hay dos dioses o tres dioses it might seem like he's speaking of o one muchos God dioses. or many gods. Y hay diferentes teologías There's different theologies que hablan de esto. that speaks of this. Por ejemplo, el tema de la teología de la Trinidad, The theology of Trinity, la teología de la dualidad, o sea, donde habla que son dos. the duality. Y el tema que vamos a tratar es el tema de la unicidad, donde habla de que solamente existe un solo Dios, Where it's just one God, que es en la línea donde estamos nosotros. where that's what we're at. Entonces, afirmar o decir que hay dos dioses o tres To dioses say that there's two gods en el or three cielo o gods en el universo, in heaven or in the universe, hermanos, es contradecirse muchos textos de las Escrituras. to contradict many scriptures in the Bible. Por eso nosotros hemos entendido That's why we have understood el tema de la unicidad. Amén. the ¿Qué, teaching of qué- one God. qué significa unicidad? What is one? Bueno, un solo Dios. One God. Pero hay varias definiciones. There's different Un- definitions. Unicidad significa también cualidad de único. One quality, Significa solo. alone, Significa sin otro de su especie. without another of its species. Escuchen bien eso. Unicidad significa One, que no hay otro de su especie. there is no other of O its sea, es species. único. It's the only one. Ese es el único Elohim al cual nosotros creemos. That is the Elohim Bueno. which we believe in. Vamos a ver varias citas bíblicas para We're ir going to see some scriptures comprobando esto. to prove this. Así es que tenga su Biblia en mano So have your Bible in y hand. abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, Let's go to Deuteronomy capítulo 5, versículo 7. 5:7. Deuteronomio 5, 7, lo leo y miren lo que dice. Deuteronomy Es 5:7. uno de los 10 mandamientos. One of the 10 Commandments. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Shall have no other gods before me. Este es uno de los 10 mandamientos. One of the 10 Commandments. Y Dios, quien dio los 10 mandamientos, And God, the one that gave the 10 Commandments, Él está diciendo que no tendrás otros dioses He's saying you shall have no other gods delante de Él. beside me. Es decir, Dios mismo está diciendo God Himself is saying que no puede haber idolatría. there cannot be idolatry. Entonces, si hablamos de que hay dos dioses o tres So dioses, if someone says that there's two gods, ya estaríamos cayendo en idolatría. that there will be falling in idolatry. Deuteronomio 4:35. Deuteronomy 4:35. Miren lo que dice Deuteronomio 4:35. Deuteronomy 4:35. A ti se te fue mostrado You were shown, para que supieras que Jehová es Dios you might know that Adonai is God, y no hay otro fuera de él. and there is no other Es beside decir, him. Dios dice, In other words, He says, escuchen, Dios está hablando God is speaking, y Dios dice and He says que nos va a mostrar that He will show para que sepamos. so that we might know. ¿Qué tenemos que saber What entonces? is it that we must know? ¿Qué es lo que tenemos que entender de este What versículo? is it that we must understand from this ¿Qué es lo que scripture? hay que saber? What is it that we must know? Que no hay otro Dios fuera del único Dios. That there is no other besides Him. Amén. Entonces, si alguien afirma
So if someone says que hay dos dioses o tres dioses, there's two gods or three gods, ya estaríamos contradiciendo a lo que Dios dice aquí. they will be contradicting the scripture. Abro un paréntesis para saludar a todos los radioescuchas de la radio Sinaí aquí en Abilene, I'm saying blessings to all those listening through radio. en la 104.5 Radio Sinaí. 104.5 Sinai. Hermanos de Abilene, espero que este estudio se escucha, sea de bendición. I pray that this teaching is a blessing to your life. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? So what is it that we must learn? Según estos versículos que acabamos de leer, According to the scriptures we just got through reading, Deuteronomio 4:39 dice, Deuteronomy 4:39 says, aprende pues, so you will know today. escuche, aprende pues hoy So you will know today y reflexiona en tu corazón. and take to heart. Mira lo que está diciendo Dios. Look what he's saying. Hay que aprender hoy So you will know today y reflexionar en nuestro corazón. and take to your heart. ¿Qué es lo que hay que aprender y qué es lo que hay que reflexionar? What is it that we must know today and take to heart? Primero, que Jehová es Dios. That Adonai, he is God. ¿Dónde? Where? Arriba en el cielo y abajo en la tierra. In the heavens above and on the earth Y below. segundo, And second, dice que no hay otro. there is no other. Es decir, Dios dice, aprende hoy Learn today y reflexiona hoy and take to heart que no hay otro Dios. that there is no other God. Solamente Él. Only him. Hermanos, son textos muy claros These are scriptures very clear que necesitamos entenderlos y reflexionarlos, that we must understand and reflect. que aunque aparente otras cosas, That even though it appears so tenemos que creer lo que la Escritura dice. we need to believe what the scripture says. Mire, Deuteronomio 6.4. Deuteronomy 6:4. Deuteronomio 6.4. Deuteronomy 6:4. Mire lo que dice. Oye Israel, Hear, O Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. the Lord our God, the Lord is one. Este es uno de los principales mandamientos del judaísmo o del pueblo de Israel hoy en día. This is the main commandment in the nation of Israel. Este se conoce como el Shema. This is known as a Shema. Amén. ¿Qué dice el Shema? What does the Shema say? El Shema dice Shema says que solamente hay un Dios, Ejá. that there's only one God. En hebreo dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Hear, O Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. the Lord our God, the Lord is one. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado este Shema? Remember I was teaching A ver, se nos olvidó, se nos sabe todavía. Deberíamos de repetirlo siempre We should always know Al this. levantarte, al acostarte, As we get up, al orar, al comer. when we A ver, diga conmigo, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. A ver, una vez más, ya están hablando hebreo. Una vez más, diga, Shema Israel Adonai. A ver, más recio. Shema Israel Adonai. Ahora le hicieron más despacio. Bueno, más despacio. Nada más recio, diga, Shema Israel Adonai. Eloheinu Adonai Echad. Aprendámonos eso de memoria, mis hermanos. must learn this. Eso no lo debemos de saber. Ok, seguimos. Deuteronomio 32:39. Deuteronomy 32:39. Estamos hablando del tema de la unicidad. We're speaking in the teaching of one. Un solo Dios único. One God. Ok. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que See that yo soy, I am He. y no hay dioses conmigo. There are no other gods beside me. Yo hago morir, I bring death yo hago vivir, and I give life. yo hiero I have wounded, y yo sano. but I heal. Y no hay quien pueda librarlos de mi mano. And no one can rescue from my hand. Mire, es Dios mismo quien está hablando. This is God Himself speaking. Y Él dice que tenemos que ver ahora que Él es He said, see now that I am, y que no hay dioses con Él. and there are no other gods beside me. Es decir, no hay otro Dios. There's no other God. Amén. Entonces, que hay otros textos There's other scriptures que aparente decir
una pluralidad de dos o tres dioses más, that speaks of a plural form es estar contradiciendo estos textos. is to contradict the scripture. ¿Ven? Ahora, ¿hay explicación para los otros textos? Sí, sí las hay. Are there explanations for the other scriptures? Lo vamos a estar viendo en los otros temas. We're going to see them in other teachings. Ok, entonces, con estos textos, mis hermanos, With these scriptures, podemos ir descartando cualquier otra teología, we can do away with the other como theology, la teología de la Trinidad the theology of Trinity, o de la dualidad, or the duality, de que se cree, hermanos, que existen dos o tres o incluso hasta cuatro where dioses. they believe that there's two, Hermanos, three, some even four gods. Creer de esta manera no es bíblico. To believe that way is not biblical. Aunque haya textos que aparentemente pueda verse que haya dos o tres, Even though there's scriptures, they might appear that there's two or three, pero es contradecir la palabra de Dios. but it's ¿Ven? contradicting the word. Nosotros tenemos que saber esto. So we Ok, must know this. avanzamos. Isaías 37:16. Isaiah 37:16. Isaías 37:16. Isaiah 37. Miren lo que dice. Jehová de los ejércitos, Adonai Sabaoth, God of Israel, Dios de Israel, que moras entre los querubines, who is enthroned upon the cherubim. solo tú eres Dios You alone are God de todos los reinos de la tierra. of all the kingdoms of the earth. Tú hiciste los cielos y la tierra. You have made heaven and earth. Miren lo que dice el profeta. Look what the prophet is saying. Solo tú eres Dios Alone you are God entre todos los reinos. in all the kingdoms. Es decir, nos está dando a entender que no hay otros dioses, There is no, he's not, no other. solamente Él es Dios. Only he is Y God. estoy usando las palabras Dios, Jehová, God, Jehovah. para entendernos un poquito To understand y this, para los que ven estos videos for lo those who entendamos. we can understand. Obviamente nosotros sabemos los nombres que estamos usando para estos títulos. Obviously, we know the names that we're using for these Ok, titles. Isaías 43, 10 y 11. Isaiah 43. Mire, este texto está bien interesante porque hay varios puntos que podemos aprender de aquí. Isaiah 43, 10 and 11. Isaías 43, 10 y 11. 43, 10. Mire lo que dice el profeta Isaías. What the prophet Isaiah said. Dice, ustedes son mis testigos. You are my witnesses. Mire, lo primero, hermanos, que Dios nos está The diciendo first thing that he's saying es que nosotros tenemos que ser, o mejor dicho, somos sus testigos. that we are his witnesses. Ustedes son mis testigos. You ¿Quién are lo my dice? witnesses. Who says this? Dice Jehová. God says. Es decir, Dios mismo, God himself. el tema que vimos el viernes antepasado es Jehová es Dios. God is, Yeshua is God. ¿Sí? Para los que en la Biblia leemos en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, For those that read in the Old Testament, Jehovah ¿sí? Es Dios. is God. Ese fue el tema antepasado. Bueno, aquí en Isaías 43, 10 y 11, Here in Isaiah 43, 10 and 11, dice Jehová. it says God. ¿Qué es lo que dice Jehová? What is it that he says? Ustedes son mis testigos y mis siervos. You are my witnesses. Amén. Nos está diciendo que somos sus testigos It says y that somos we're sus his siervos. witness and his servant. Ok, ¿qué es ser un testigo? What is to be a witness? No un testigo de Jehová como la denominación, Not the Jehovah Witness. pero sí es testigo de Jehová aquí conforme a la Escritura. But a witness of God here according Amen. to the scripture. Ok, ¿qué es lo que dice? Ok, sigamos leyendo. Let's continue to read. Dice, mis testigos y mis siervos, dice Jehová, que yo escogí. Es decir, Él nos escogió. Whom I have chosen. Si nosotros estamos donde estamos, If we are where we are, no es por tu fuerza o porque tú quieras, it's not by our strength or because es we porque want Él nos escogió. to, because he has chosen. Y luego sigue diciendo, ¿para qué nos escogió? Why did he choose us? Dice, para que me conozcan, So that you may know para que crean and believe y para que entiendan. and understand that I am here. Miren todas las cosas que hay en este texto. Look at everything that's within the scripture. Primero dice First he que says seamos sus testigos y sus siervos. that we are his servant, his witnesses, and Segundo, servants. porque Él nos escogió. Because he has chosen us. Tercero, para que lo conozcamos, creamos y entendamos. So that we may know, believe, and understand. Tres palabras claves. Three key Hay que words. conocerlo, We need to
know hay Him, que creer we must y believe hay que and entenderlo. Y understand. aquí es donde está el problema. And this is what the Muchos dilemma is. hermanos aparentemente Many creen apparently en Dios, believe in God, pero no creen lo que dice Dios en su palabra. but don't believe what God says in His Y Word. mucho menos lo entienden. And much less understand. Y Dios mismo está diciendo, And He says, los Himself, escogí para que sean mis I testigos, have chosen you to be my witness. pero para que seamos sus For testigos, us to be witnesses, tenemos que conocerlo, creerlo y we entenderlo. must know, believe, and understand Him. Entonces, si no lo entiendo, So if I don't si yo no understand, entiendo lo que Él está if I diciendo, don't understand what He's saying, yo no lo conozco como debería de if we conocerlo, don't know Him, entonces, ¿cómo vamos a ser sus testigos? then how are we going to be His ¿Me witness? entiende el punto? Por eso se crean otras teologías So the y theology, se dice de que hay varios dioses. and they say that there's several Ok, gods. pero sigue diciendo el profeta, But the prophet continues. dice, dice, y entendáis. You don't understand. O sea, hay que entenderlo, In other words, hay que understand. creer, We must believe. hay que We conocerlo. must know Him. ¿Qué? Dice, que yo mismo soy. That there will none after me. ¿Qué es lo que hay que entender? What is it that we must Que know? Él mismo es. That He Himself ¿Qué is. es lo que hay que creer? We must believe Que Él mismo es. that He Himself is one. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? What is it that we must know? Que Él mismo es. That He Himself is. Y siguiente dice, que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. That I am He, before me no God has formed, and there will be none after me. Miren todo lo que dice el profeta. Look what the prophet Hay said que, primero, first. para que nosotros podamos convertirnos en sus testigos y sus siervos, So that we might become witnesses and servants, hay que conocerlo, hay que creer de Él. we must know and believe in Him. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que conocer, creer en Él y entender de Él? What is it that we must know, believe, and understand? Que Él mismo es. That I am He. Y siguiente, que antes de Él no fue formado Dios ni lo será después de Él. Before Him there was no other God formed, there will be none after. Y luego el versículo 11 haz de cuenta que es la firma And then verse 11 is the affirmation, o es el sello. or the seal. Yo, dice, yo Jehová, I am Adonai, fuera de mí no hay quien salve. and there is no Savior Es beside me. decir, como que dice Dios, yo estoy diciendo esto. As God is saying Himself, I am saying Entonces, this. hermanos, si no logramos entender estas cosas, If we don't understand this, siempre vamos a estar entonces creyendo de otra forma. we're always going to be believing another way. Y estaríamos contradiciendo muchos textos de las Escrituras We will be contradicting many scriptures que no está de acuerdo con lo que Dios dijo. that is not in agreement with what God Porque says. el profeta está diciendo lo que Dios está diciendo. Because the prophet is writing what God says. ¿Sí me está entendiendo? We understand. ¿Quién dice todo esto? Who is saying all Dice this? yo Jehová. I, Adonai. Es decir, no lo está diciendo el mismo profeta, sino es Dios a través del profeta. It's not the prophet saying it, is God through the prophet. Y está diciendo que hay que creer en Él, We must believe que hay in que Him. conocerlo a Él, We must know Him. que no fue formado antes de Él ningún Dios, ni lo será después de There was Él. no God formed before Him, and no there will be after. Entonces, con este texto, With this si scripture, nosotros creemos if we believe lo que la Escritura dice what the scripture y says, creemos que la Escritura and we believe that the es scripture palabra de Adonai, is the word of yo me Adonai, agarro de este texto. then I grab a hold Y of si it. Jehová o Dios mismo, Elohim, dice And if God Elohim que no himself fue says formado antes que Él ningún Dios, ni lo será después de Él, that there's no God before, nor there will be after, pues no cabe ningún otro Dios entonces en la creación. then there can ¿Sí be me no explico? other God in creation. Yo, dice, yo Jehová digo esto. I am Adonai, and I say, Yo me agarro de ahí, I grab a hold of it. aunque no entienda todavía, porque dice hay que entenderlo, It says we must understand, pero si todavía no lo entiendo, but I still don't bueno, understand. yo tengo que creer porque la Biblia lo dice. I have to believe because the Bible says it. Yo los escogí I have chosen para que sean mis testigos y mis siervos, witnesses and my servants, para que crean, so you believe, para que me entiendan. so you can understand. ¿Ven? Hay cosas del reino que a lo mejor no lo vamos a entender todo luego. There's some things in the kingdom that we might not understand. No lo entiendo, I don't pero understand, tengo que creerlo. but I have to
to believe. Porque es su palabra. Because it's His Él word. es el que está hablando. He's the one that's speaking. Aunque no tenga la explicación todavía, Even though I might not have an si explanation yo yet, sé que es su palabra, but I know it's His yo me word. agarro de ahí. I will grab a hold of Aunque that. haya otras teologías, Even though there's other yo tengo que theology, creer lo que dice. I have to believe Amén. what He says. Sigamos. Isaías 44, 6 y 8. Isaiah 44, 6 and 8. Mire lo que dice el profeta. What the prophet writes. Isaías 44, Isaiah 44, 6 y 8. 6 and 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, Thus says Adonai, Israel's king, y su redentor. and his redeemer. Mire, Jehová de los ejércitos, Adonai Zabot, yo soy el primero, I am the first yo soy el postrero. and the last, Mire, y fuera de mí no hay Dios. and there is no God beside me. ¿Quién dice esto? Who is saying? Jehová. God. Él lo está diciendo. Versículo 8. Verse 8. Dice, no temáis, Do not dread ni os amedrentéis. or be afraid. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Have I not declared it to you long ago? Luego vosotros sois mis testigos. So you are my witnesses. Otra vez, mis hermanos testigos. Once again, witnesses. No hay Dios sino yo. There is no other God beside No me. hay fuerte. There is no other God. No conozco ninguno. I know of none. Dios está diciendo, God is saying, escucha otra vez, listen again. para poder ser nosotros sus testigos, For us to become His witnesses, tenemos que entender lo que Él está we diciendo. must understand what He's saying. No hay Dios, dice, There is no sino other God, yo, dice Él. but I alone. Está diciendo, no hay otro. There's no other. Amén. No hay fuerte, dice. There's no rock. Dice Dios, no conozco ninguno. I know none. ¿Qué está diciendo? What did He Que say? solamente Él es Dios. That He's El único Dios verdadero, the only true God, creador de todas las cosas. creator of everything. Amén. Entonces Jehová dice So God Himself says, que fuera de Él no hay otros dioses, outside of Him there is no other God, sino solamente Él. but only He. Él mismo se está describiendo a sí mismo. He Himself is describing Himself. Amén. Isaías 45, 5 y 6. Isaiah 45. Son textos, hermanos, These are scriptures para comprobar el tema que estamos hablando de la unicidad. to prove that there's only one God. Que necesitamos, hermanos, saber estos We textos, need to know these scriptures porque créanme, hermanos, because believe me, es triste It is cuando sad. viene alguien más y nos toca otros temas y nosotros sabemos que están equivocados, pero no podemos comprobarlo. they come with us with other theologies. and we know Entonces, that they're no somos wrong. testigos todavía, porque no podemos atestiguar de esta unicidad. Because we're still not witnesses, because we still cannot ¿Sí me witness entiende el that there's punto? only one God. Isaías 45, 5 y 6. Isaiah 45, 5 and 6. O sea, en otras palabras, si Dios nos está reclamando que seamos sus testigos y que seamos sus siervos, If God is saying for us to be His witnesses, tenemos que we entenderlo, tenemos que creerlo y tenemos que comprenderlo. must know, believe, and understand Him. Para que cuando se ofrezca yo pueda explicar esto. So that when it comes up, we can explain this. Si yo a lo mejor lo creo, I believe pero it. todavía no lo entiendo, I still don't entonces understand. no lo puedo explicar I todavía, cannot explain it yet. entonces me falta proceso para convertirme en testigo. So I need to know Him ¿Me to explico? convert into a witness. Porque el testigo, hermanos, es aquel que tiene evidencia. Is the one that has evidence. ¿Cómo puedo hablar de esta evidencia? How can I speak of evidence? Imagínate que alguien te topa por ahí y te dice, no es cierto. Imagine if somebody No told you es, that's no not true. es, no es uno, son tres. There's not one God. Y There's tú three. sabes que es uno, pero no lo puedes comprobar. But you know that there's only one. Y You la- know no, pues es que el pastor me dijo. No, tú tienes que saber estos puntos, mi You hermano. need to know the word. Amén. Ok, Isaías 45, 5, 6 dice, Isaiah 45, 5 and 6. yo soy Jehová. I am Adonai. Escuche bien. Y ninguno más hay. There is no other. No hay Dios fuera de mí. Beside me there is no God. Yo te ceñiré, I will strengthen you. aunque tú no me conociste.
not known me. Versículo 6. Verse 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol So they may know from the rising of the hasta donde sun se pone el sol, que no hay más que yo, that there is no one besides me. yo Jehová, I am y Adonai. ninguno más que yo. There is no other. Wow, Dios lo recalca muchas veces. He repeats it many Es times. decir, está diciendo, He is saying, desde donde sale el sol hasta donde se mete el sol, from the rising of the setting es of the decir, sun, en toda la tierra in entonces, other words, throughout the que earth, toda la tierra sepa and all the earth will que know no hay ninguno that más, there is none other. que no hay Dios fuera de él, There is no God outside of que him. no hay ninguno otro Dios más que él. There is no other. ¿Quién dice esto? Dios. Who is Jehová. God. ¿Desde dónde? Desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol. From the rising to the setting of the Es sun. decir, toda la tierra debe saber esto. All the earth should know this. Amén. Isaías 45, 18. Isaiah 45:18. Hermanos, cuando yo entendí estos temas, When I understood this teaching, no fue fácil para mí, chocó en mi mente, en mi it's creencia, not easy for me to clash porque yo creía de la Trinidad. because I believed in the Trinity. Amén. Yo vengo de una iglesia de allá que así se me había enseñado. That it was Entonces, cuando a mí taught. me enseñan esto, hubo un choque en mi mente There was a clash para poderlo entender. for me to Pero cuando me understand. explicaron estos When textos, they explained the scriptures, lo que dice él mismo de él, what he himself el says about profeta himself, diciendo lo que Dios dice, the prophet writing dice, what mira, God said, tienes que entenderlo. you understand it. Y yo trataba de entenderlo, pero no lo entendía. I was trying to understand it, did not Porque understand. tienes que quitar, mi hermano, tanta teología que hay en nuestra mente, Because we got to remove so much theology that's in our sacar mind. esto para poder meterlo nuevo. Remove it. So Es decir, we place the new. Desaprender para aprender. To unlearn, to Amen. learn, to relearn. Ok, seguimos. Isaías 45, 18. Isaiah 45:18. Miren lo que dice, lo que sigue hablando el profeta. Porque así dijo Jehová, For thus says Adonai, que creó los cielos. He is God who fashioned the earth, Él es Dios, el que formó la tierra, who formed the earth, el que la hizo y la compuso. made it and He established it. No la creó en vano, He did not create it desolate, para que fuese habitada la creó. but formed it to be Y luego dice al inhabited. último, yo soy Jehová And then it continues to say, y I no am hay God, otro. and there is no other. Vaya, muchos textos de estos, Dios reafirma estas cosas. Many scriptures like this, God reaffirms. Hay muchos más textos que avalan de la unicidad. There's more scriptures that speak of the one Es God. más, escúcheme bien lo que le voy a decir. No hay un solo texto en la Biblia There's not one scripture que hable de la Trinidad. that speaks of the Trinity. No existe. Does not exist. Un solo texto en la Biblia que hable de la Trinidad no existe. There's not one scripture that speaks of Trinity. El más común que se agarran para decir de la Trinidad The most common scripture that they grab a hold of es el de Trinity Mateo 28, 19. is the one of Matthew 28:19. Pero resulta que ese versículo But it's the result that fue that agregado a la Biblia. scripture was added to the En el Bible. original no existe. In the original, it does not exist. Fue agregado por los traductores de las Biblias It was added through the ones that porque ellos ya creían en la translated Trinidad. it because they themselves believed in the Trinity. El otro texto The other scripture que, entre comillas, supuestamente habla de una Trinidad that speaks es supposedly Primera de Juan 5:7. 1 John 5:7. Y también ese texto no existe en el original. And also that scripture Fue agregado. exists in the original. It was Entonces de ahí added. de esos textos se agarran So from the scriptures, los que creen en tres dioses, the ones that believe in three gods, hablan de una teología de la Trinidad, they speak of the theology of Trinity. bautizan en la Trinidad They're baptized in y the se agarran Trinity. de estos textos And they grab a hold of que the no scripture. tienen ningún fundamento, They have no foundation porque no existen estos textos. because those scriptures do not exist. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Three are the ones that give witness. Primera de Juan 5:7. 1 Y John dice, 5:7. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Holy Spirit. No dice eso en el original. Does it say that in the original? Fueron agregados esos textos. Mateo 28, 19. Matthew 28. Vayan por todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. No dice eso en el original. It
doesn't say that in the original. Dice, bautícelos en mi nombre, punto. Baptize them in my name, period. Entonces, no hay ningún texto desde Génesis hasta Apocalipsis There's no scripture from Genesis to que Revelation se pueda evaluar una teología de la Trinidad. where you can speak of the theology of Trinity. Que hay otros textos That there's other que scriptures aparentemente ahí está hablando dos o tres, that they're speaking two or three. es otra cosa, It's something pero else. tienen una explicación. But it has an Pero explanation. nunca la explicación puede ser de que existan tres dioses, But the explanation can never be that there's three porque se gods, estaría contradiciendo estos textos. because it will be contradicting other scriptures. Ok, seguimos avanzando. Isaías 46:9 Isaiah 46:9. dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, Remember the former things of old, porque yo soy Dios for I am God, y no hay otro Dios, and there is no other. y nada hay semejante a mí. I am God, and there is none like me. Miren lo que dice Dios: no existe otro Dios, No other God exists, no existe nada semejante a Él siquiera. and there's nothing like him. Algo que se asemeje a Él no lo existe. It does not exist. ¿Ven? Entonces tenemos que ir entendiendo estos textos, porque seguramente muchos, en la mente de muchos de los que vean estos videos, dicen: bueno, ¿y qué pasa con el Señor Jesucristo y el Padre? So, Bueno, many people that watch this video probably have the question. tiene su explicación y lo vamos, Jesus, Yeshua, and the Father. lo vamos a estar viendo en los otros temas que vamos a ver más adelante. We're going to go over that in the teaching Tenemos que entender eso. We must understand. Este es el tema de la unicidad. This is the teaching of the one God. Pero cuando veamos el tema de la deidad de Cristo, de Yeshua, But when we see vamos a entender eso. the deity of Amen. Yeshua, we're going to understand. Ok, seguimos avanzando. Isaías 48:11. Ya voy cerrando, voy terminando. Isaiah 48. Isaías 48:11. Isaiah 48:11. Miren lo que dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, For my own sake, para que no sea mancillado mi nombre, for my own sake, I act for. y mi honra, dice, no la daré a I otro. will not give my glory to another. Es decir, Dios mismo dice God Himself is saying que su honra no se la va a dar a nadie más, He will not give His glory to none ¿Por other. qué? Why? para que su nombre no sea deshonrado. So that His name will not be dishonored. Él no comparte su gloria con He nadie. doesn't share His glory with no one. ¿Por qué? Porque su nombre sería pisoteado. Why? Because His name will be profaned. Y su nombre es santo. And His name is Él holy. cuida esa posición. He takes care Por of lo that tanto, position. dice: Therefore, yo mi gloria, mi honra, no se la doy a nadie. my glory I will not give to no other. Amén. Ahora hay unos textos que vamos a ver del Nuevo Testamento Now there's some scripture we're going to read in the para New entenderlo Covenant también. to understand. Marcos 12, 29 y 32. In the book of Mark, Marcos 12. Acuérdense de este tema, Mark 12, es la unicidad. one God. El otro tema que viene es la deidad. No es lo mismo. It's not the same. Tenemos que entender la diferencia We must understand the para difference poder entender que solamente hay uno. to understand that there's only Porque si one. yo no entiendo la deidad de I Yeshua, don't Señor understand the Jesucristo, deity of Yeshua. entonces ahí sí puedo caer en confusión en mi mente I can fall in confusion de que sí existen dos dioses, that there might be two el gods. Padre en un lado The y Father on Yeshua one por side otro lado. and Yeshua on the other. Pero por eso hay que entender el tema de la deidad, But that's why we must understand that. y eso lo vamos a ver en otros temas. We'll see that up ahead. Ok, Marcos 12, 29 dice: Mark 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es. Yeshua answered, the first is Shema Israel. O sea, Jesús está dando la respuesta a una pregunta que le hicieron los escribas. He's answering a question to one of the scribes. Si usted lee el contexto, versículo 28, versículo If 27, you read the context of 27 and 28, se va a dar cuenta de la pregunta. you're going to realize the Y la question. pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? And what's the first commandment of Entonces, the law? Jesús responde el versículo 29 y Verse dice: 29, Yeshua answered, el primer mandamiento de todos es. the first Shema Israel. Mire la respuesta de Yeshua. Look at his
Dice, Response. oye Israel, Hear, O el Israel, Señor nuestro Dios, the Lord our God, el Señor uno es. the Lord is one. ¿Quién dijo esto? Who said this? Jesús. Yeshua. Entonces, si existieran dos dioses, If there were two Jesús gods, mismo hubiera dicho, somos dos, Yeshua himself would have said, el "We're two, Padre y yo. the Father and I." Pero no, Yeshua mismo está diciendo Yeshua himself is que saying solamente hay that uno. there's only Y one. luego en el versículo 32, And then in verse 32, los mismos escribas confirman la respuesta de Yeshua. the scribes confirm. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, Well said, teacher. verdad has dicho The Torah que scholars, uno es Dios you have spoken y the no truth, hay otro fuera de él. that he is one and besides Es him there decir, is no other. en el Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta In the renewed covenant, we can see que los primeros creyentes o los judíos del primer siglo that the first believers or the Jews of the first seguían century, creyendo en la unicidad. they continue to believe in one God. Para ellos no era el tema, no existía en este tiempo el tema de la Trinidad todavía. By this time, the belief of Trinity did not El exist. tema de la Trinidad en la historia, hermanos, The theme of Trinity in history empieza a ejercer a mediados del siglo segundo para adelante, it comes forth in the second century con los padres del cristianismo, with the fathers of Christianity, con la teología del reemplazo. the theology of replacement. Y es reafirmado el tema de la Trinidad en el siglo tercero con Constantino. And in the third century, it is reaffirmed by the Constantine, Constantino, el emperador romano, the Roman emperor, año 325 en el concilio de Nicea, in the year 325. ahí reafirma el tema de la Trinidad. He affirms the theology Y of de ahí Trinity. en adelante, And from then a on, los años 700, a los años 800 the después de year 700 Cristo, or 800 after Christ, empieza a agarrar fuerza el tema de la Trinidad. it begins to gain momentum. Y empieza a agarrar fuerza con los bautismos en los tres títulos. And it begins to gain momentum in the three titles. Para atrás de eso no existía ningún debate de tema de Trinidad o unicidad. No había. Before that, there was no debate of Trinity or one God. Viene después la reforma de Martín Lutero, Then the Reformation of Martin que Luther comes, reformó muchas cosas, and ¿cierto? reformed many things, Pero el yes, tema de la Trinidad no lo reformó. but the teaching of the Trinity he did not reform. Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica Martin Luther separates himself from the y se Catholic Church, trae con él el tema de la Trinidad. and he brings with him the Trinity. Los evangélicos protestantes de hoy en día, The Protestant evangelicals of que today vienen de Martín Lutero, that come from Martin siguen Luther arrastrando ese mismo error continue to drag that same hasta el día de hoy. until today. Pero en el primer siglo But in the first century y a mediados y a principios del segundo siglo, and at the beginning of the second este century, tema no era de debate. there was no debate of this. Nosotros en el siglo XXI Us sí. in the 21st century, there is a Es debate donde estamos nosotros todos que no logramos entender, o muchos todavía no logran entender. where many still are not able to understand. ¿Está entendiendo el punto? You understanding the point? Terminamos con esto. Gálatas 3:20. Galatians 3:20. Gálatas 3:20. Es decir, lo que Yeshua contestó Well, Yeshua answered, en la pregunta, en la respuesta que él hace a la pregunta, and the answer that he gives to the question es lo mismo que leímos en Deuteronomio 6:4. is the saying that we read in El Shema. Deuteronomy 6:4, the Shema. Él contestó con el Shema. He answered the Shema. Amén. Ok, pero Pablo el apóstol también habla de esto. But the Apostle Paul also speaks about Es this. decir, para ellos no era problema esto. For this was not an issue. Gálatas 3:20, Pablo dice, Galatians 3:20. el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. It's not one party alone, but God is one. Pablo dice que Dios es uno. Paul is saying that God is one. Entonces, hoy en el siglo XXI, So now in the 21st la century, mayoría del cristianismo en the general majority of Christianity, tienen como el apóstol Pablo su máximo líder they have the Apostle Paul as a leader. del nacimiento del The cristianismo, birth of Christianity, porque las cartas paulinas because of Pauline letters, son el sustento, el fundamento o la base del cristianismo. it is the base of the foundation of Pero Christianity. Pablo dice que Dios es uno. But Paul here is saying Y that el God is one. cristianismo en general dice que son tres. But Christianity in general says that there's three. Entonces ni siquiera están siguiendo a Pablo. In other words, they're not even El following problema, Paul. hermanos, es que The dilemma surgió la is teología del reemplazo the theology of y el replacement evangelio de la serpiente. in the gospel of the serpent Nos torció las escrituras twisted all the y scriptures no la creímos.
and many have Y believed hoy it. en el siglo XXI, And today in the 21st en century, estos últimos tiempos, in the latter days, el diablo, el enemigo, the enemy, the más devil, que nunca, hermanos, está engañando a la humanidad. is deceiving humanity. Sabe que el tiempo es corto. He knows that the time is Y short. aunque tenga a la gente metida dentro de una iglesia, Even though many are inside of a church, pero mientras los tenga con vendas en los ojos, but as long as he has them engañados, deceived con las escrituras torcidas, with twisted el scriptures, diablo la tiene de gane. the enemy is gaining. Porque hay un engaño, hermano. Esa es la There's a realidad. deceivement, and that's the reality. Amén. Entonces afirmar o decir o To creer affirm or to believe que hay tres that dioses, there's three gods, hermanos, es estar contradiciendo al único Dios verdadero. that is contradicting the one true Es God. contradecir muchos textos. It's to contradict Es many no scriptures. conocerlo todavía. It's still not Es knowing. no ser testigo de él. It's not being Es no entenderlo y no creer en lo que él está diciendo en su not palabra. understanding or believing what he Amén. says. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, si hay preguntas.